Hola, un saludo a todos y bienvenidos a este video taller de bibliatogo.com. Recordarles a todos que somos un curso de formación cristiano, modalidad virtual, en el que usted tiene acceso a información que sabemos superará sus expectativas y le llevará a tomar decisiones concretas e importantes en su vida. Soy Marco Antonio Rengifo, estoy muy agradecido con Dios por permitirme llevar este recurso a todas las personas de habla hispana que quieran acceder a él. Usted puede visitarnos en www.bibliatogo.com. Muy bien, en el tema de hoy quisiera que nos hiciéramos tres preguntas fundamentales y en el transcurso del tema vamos a irlas desarrollando poco a poco. La primera de ellas es del tiempo que hace o de lo que hace que soy cristiano mejor. De ese tiempo acá, ¿cómo ha sido mi crecimiento espiritual? ¿Cuál ha sido su crecimiento espiritual del tiempo que lleva siendo cristiano? Segundo, ¿usted cree que ese crecimiento podría ser mucho mejor, mucho más? Es decir, tener un crecimiento mucho más elevado que el que ha alcanzado hasta este momento. Y tercero, si ese crecimiento no ha sido el esperado o el que usted anhela que sea, tercera pregunta es, ¿cuáles son los impedimentos que tiene usted hoy para crecer espiritualmente? La Biblia nos enseña en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios nos invita a nosotros a escudriñar la palabra de Dios. Es decir, el mismo libro te motiva a ti para que busques en el contenido, busques en cada uno de sus libros, de sus versículos, de sus capítulos, ¿sí? Que hagas un proceso de investigación, un proceso de estudio, que vayas minuciosamente, ¿sí? Encontrando las causas, el mensaje, el propósito del mensaje, la idea fundamental del mensaje. Y es escudriñar el libro o escudriñar las escrituras nos debe llevar a pensar, a indagar, a investigar, a inquirir, a mirar en profundidad, a observar con detenimiento, casi que a rebuscar, a hurgar más a fondo lo que la escritura misma nos quiere mostrar. Si usted es de las personas que hasta hoy tomaba su Biblia, se sentaba en su mesa en la mañana, en la tarde y en la noche, y primero leía la Biblia donde la abriera, y segundo, la leía porque había que leerla, o la leía tratando de entender lo que ella quería decirle, pues yo quiero decirle a usted que parte del crecimiento espiritual se da cuando usted y yo entendemos que la palabra de Dios es el único alimento, podríamos en este sentido afirmarlo, es el único alimento válido, nutritivo, saludable, que nos puede llevar a nosotros a la madurez y al crecimiento espiritual. ¿Por qué la Biblia en Juan 5:39 nos dice que escudriñemos las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna? ¿Cómo así que a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna? Bueno, a nosotros nos parece porque eso es lo que nosotros hemos creído.
Porque la Biblia misma, la escritura misma, la inspiración dada por Dios y puesta en las manos de hombres y de mujeres, la palabra de Dios, cuando tú vas y miras la palabra de Dios y la estudias y la lees, tú descubres que el mensaje y tú descubres que la manera como esa palabra te habla es totalmente diferente al conocimiento, al intelecto y a la capacidad humana. Y poco a poco en tu espíritu vas descubriendo que el que te habla es tu papá Dios. Y entonces tomas esa palabra, tomas la Biblia, tomas el mensaje de la Biblia y empiezas a vislumbrar, y empiezas a proyectarte, y empiezas a soñar y a tener visiones, fruto de profundizar. Y yo siempre he pensado que la palabra de Dios es como un mapa en el que tienes que ir rastreando los propósitos y los planes y los objetivos y la voluntad de Dios. Y Dios te va mostrando y Él te va enseñando. Pero para eso debes tener un espíritu dispuesto. Por eso, en el tema que nosotros vamos a estudiar hoy es cómo desarrollarme como cristiano, cómo tener un desarrollo espiritual, cómo crecer espiritualmente. Y usted al final de esta lección va a descubrir dónde ha estado el error. Usted va a descubrir por qué cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted no la entiende y no la comprende. Al final de esta lección, usted va a entender por qué, tras años de escuchar predicaciones y mensajes, apenas usted tocaba la puerta para salir, lo que le habían enseñado ya lo había olvidado por completo. Por eso, quiero que pensemos por un instante en esta expresión. Todo comenzó con una primera decisión. ¿Por qué? Porque el haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, no solamente es la decisión más importante de nuestra vida, sino la primera decisión lógica que tomamos y fue la última decisión que tomamos. ¿Por qué la primera decisión lógica? Porque todas las decisiones antes de haber tomado la decisión de recibir a Cristo nos llevaban al mundo y a vivir la vida y el estilo de vida que vivíamos estando separados de Dios. Por eso le digo que fue la primera decisión lógica, la primera decisión con sentido, la primera decisión que nos llevó a nosotros al encuentro con la verdadera felicidad. Fue esa, el haber aceptado a Cristo. Porque si usted revisa su vida pasada, sus decisiones estaban motivadas normalmente por sus emociones, por sus necesidades, por su ira, por su rabia, por su condición pasada, presente. Y siendo personas del mundo, tomábamos decisiones con desesperación, con enojo, y por eso nos equivocábamos. Pero el día que tomamos la primera decisión con sentido, también fue la primera y la última vez que tomamos decisiones en nuestra vida. ¿Por qué la última vez que tomamos decisiones en nuestra vida? Por la sencilla razón que esa decisión de aceptar a Cristo nos debe haber llevado a entregar la autoridad, el control, el gobierno y el dominio de nuestra vida a Jesucristo. Es decir, con esa decisión, lo que nosotros realmente hicimos fue decirle a Jesucristo, ahora tú eres quien decide por mí. Ahora tú eres quien toma las decisiones por mí, ya no soy yo. Ya no es mi mente, ya no es mi corazón, ya no son mis corazonadas, ya no es mi sentir el que gobierna mi vida, ahora eres tú. Por eso esa primera decisión con sentido que tomamos fue la primera y la última decisión de nuestra vida. Porque a partir de ese día, nosotros aceptamos el gobierno de Cristo en nuestra vida. Hijos e hijas de Dios, la vida cristiana no es posible si Cristo no tiene el gobierno de nuestra vida.
La vida cristiana no es posible en tanto usted y yo cedamos nuestros derechos al gobierno y a la autoridad de Jesucristo. La vida cristiana no tiene sentido mientras usted y yo tratemos de entender lo que sucede ahora en esta nueva vida a la luz de lo que el mundo, a la luz de lo que la historia y a la luz de lo que la cultura a nuestro alrededor da como cierto, como verdadero o como real. Cuando usted recibió a Cristo, ¿sabe qué pasó? Usted nació en la familia de Dios. Y no solamente eso, usted recibió todo lo que necesitaba para vivir la verdadera vida abundante. Pero a pesar de esto, y sin embargo, esto no significa que ahora usted sea una persona, un hombre, una mujer madura, espiritualmente hablando, claro. A lo mejor usted tiene mucha edad, pero en lo que se refiere a la vida espiritual, cuando usted y yo recibimos a Cristo, nacemos en la familia de Dios, pero nacemos siendo bebés espirituales. Bebés espirituales que dependen absolutamente de Dios. Por eso, los años en la vida cristiana no pesan. Si usted es de las personas que cuando habla de Dios, lo primero que le recuerda a la gente que lo está escuchando es, y llevo tantos años de vida cristiana, pues yo quiero decirle que la vida cristiana comienza todos los días, muy temprano en la mañana, cuando de una forma decidida, autónoma y en un acto de nuestra voluntad, en un tiempo devocional, le decimos al Señor Jesucristo, hoy quiero que también tomes el control de mi vida. Porque separados de mí, dice la palabra de Dios, nada podéis hacer. Por eso, hemos comenzado la vida cristiana siendo bebés espirituales. Y como bebés espirituales, dependemos. Y estamos condicionados. ¿A qué? A empezar a tener un proceso de madurez. A tener que ser alimentados. Pero por un instante imaginémonos cómo se alimenta un bebé. Mi bebé más pequeña va a cumplir 3 meses. Y aunque yo quisiera que ella creciera muy pronto o muy rápido, no es que yo lo quiera, yo no puedo sentarme con ella a la mesa en hora de desayuno, de almuerzo o de comida y darle a ella de desayuno, de almuerzo o de comida la comida que yo como. Porque ella es una bebé, porque su cuerpo no está preparado aún, porque ella depende es de la leche materna, de la leche que le suministra su mamá. Y si yo quiero tener una hija sana, y si quiero tener una hija que experimente salud, y quiero tener una hija en el futuro que experimente un crecimiento adecuado y normal, mi hija debe recibir, siendo una bebé, el alimento indicado. Por eso es tan importante entender que todo comenzó con una primera decisión. Y fue la decisión de nosotros cederle el control absoluto de nuestra vida a Jesucristo. Hágalo ahora mismo. Cierre sus ojos y digámosle a Dios, hoy comprendo, Señor, lo importante que es que tú seas el primero en mi vida. Que el control y el gobierno de mi vida lo tomes tú. Hoy comprendo qué importante es para mi hogar, para mi familia, para mi vida de pareja, para mi vida como padre, como madre, que tú seas quien gobierne mi corazón. Soy cristiano, luego soy el que más necesita de la ayuda de Dios. Como cristianos no podemos juzgar, el mismo Jesús lo expresó.
Por eso es supremamente importante que las decisiones que usted y yo tomemos a partir de ahora nos lleven, sin lugar a dudas, a todos los días reconocer a Jesucristo como lo primero y más importante de nuestra vida. Quiero que veamos un momento el cuadro comparativo entre la vida física y la vida espiritual. ¿Qué necesita usted en la vida física para tener salud y para ser una persona que tenga una larga vida? Primero, alimento adecuado, vestido adecuado, limpieza permanente. Usted necesita recrearse, tener y hacer relaciones interpersonales, de amistad, de noviazgo, de matrimonio. Y todos necesitamos actividad física, unos más que otros, claro. Ahora bien, si nosotros traemos eso a la realidad de nuestra vida espiritual, usted y yo podríamos comparar, ¿sí? Usted y yo podríamos comparar el alimento adecuado que le suministramos a nuestro cuerpo, vendría a ser en la vida espiritual la palabra de Dios. ¿Y qué nos enseña Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2? Dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Uno no crece espiritualmente yendo a todas las reuniones de su iglesia. Uno no crece espiritualmente yendo a todos los retiros, congresos, seminarios que organizan en su iglesia o en su comunidad religiosa. Uno crece espiritualmente cuando todos los días toma la leche espiritual no adulterada. Cuando todos los días, en un acto personal y en un acto de su voluntad, va a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea rema y sea verdad, y venga y transforme la realidad de nuestra vida. Pero todo comienza con un deseo. Desead como niños recién nacidos. Y quiero seguir con el ejemplo de mi hija menor. Mi hija menor está a punto de cumplir 3 meses de nacida. Y hasta este momento yo nunca la he escuchado a ella decir: papá o mamá, ¿será que pueden darme un poco de leche? No, porque ella no habla. Y perdóneme que sea tan tonto el ejemplo, pero la manera como ella pide la leche es a gritos, es clamando, es deseando, es desesperada, es como si de eso dependiera su vida, y así lo es. Ella desea la leche de su madre, ella desea tomarla, ella no tiene ni idea que eso la alimenta, ella no tiene ni idea cómo la nutre esa leche. Esa leche simplemente entra por su boca y sacia el hambre y la sed que ella pueda tener en ese momento, pero la misma leche se va a encargar en el tiempo de llevarla a ser una niña sana, que crece, madura y que tiene las medidas de estatura, de peso adecuadas para su edad. ¿Y qué significa eso? Que ella está madurando físicamente y que ella va a crecer saludable. De la misma manera, usted y yo, cuando deseamos la palabra de Dios, la tomamos. Y tomamos la palabra de Dios y de una vez queremos ver crecimiento. Y no es así. El crecimiento lleva tiempo. El crecimiento hace parte del proceso del proyecto de vida como cristianos. Por eso es muy importante
que usted no se deje engañar. Por eso es muy importante que su vida espiritual no esté dominada y controlada por las emociones del alma. Por eso es muy importante que su fe esté fundada en la palabra de Dios y no en eventos fortuitos donde la pasamos muy rico y saltamos y brincamos y sentimos que estamos llenos de la presencia de Dios, pero cuando es momento de poner eso en práctica, se nos complica y todo se enreda. La única manera entonces de crecer espiritualmente es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que trae el crecimiento que usted y yo necesitamos. Muy bien. Cuando hablamos del vestido adecuado en la vida física, comparamos esto a la vestidura de la que nos habla la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice la Biblia: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. El vestido adecuado que caracteriza al Hijo de Dios es aquel que refleja, que muestra que ese varón, que esa mujer es un escogido de Dios. Y la Biblia lo describe en detalle. Y esa vestidura tiene unos accesorios particulares. Nos hace ver santos, nos hace ver como amados, nos hace ser misericordiosos, benignos, humildes, mansos. El cristiano entonces no se viste de ego, de orgullo, de vanidad. La vestidura del cristiano no está caracterizada ni por el engaño, la mentira o la falsedad. La vestidura del cristiano no es la soberbia, la altivez. La vestidura del cristiano es aquella que lo hace ver, ser y sentirse como un escogido, un apartado, un llamado y un elegido de Papá Dios. Entender esta vestidura en nuestra vida y volverlo hábito diario en nuestra vida nos llevará a enfrentar cualquier desafío que la vida nos proponga. Es necesario que usted se limpie todos los días. A lo mejor usted en la mañana se baña, en la tarde, en la noche se baña y se unge y se echa jabón y se echa un champú. Y si le gusta oler rico y le gustan las colonias, los perfumes, usted se los echa y hay una limpieza permanente. Muy bien, la limpieza permanente del cristiano, ¿dónde la encontramos? En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Este versículo lo hemos leído muchas veces aquí en Biblia To Go. Si usted y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe qué hay en usted y en mí? Maldad. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere volver a gobernar. El viejo hombre quiere volver a tomar el control. Los viejos hábitos, las antiguas costumbres, las acciones del pasado quieren volver a tomar el control de nuestra vida. Pero la confesión es el instrumento, es la técnica más infalible para usted y yo enfrentar el pecado y vivir la limpieza permanente y continua que necesitamos. Yo le invito para que revise los videos anteriores acerca de la confesión de pecado. Y usted va a aprender a cómo inhalar perdón y a cómo exhalar el pecado de su vida. ¿Para experimentar qué? La limpieza permanente. Como cristianos necesitamos estar limpios.
limpios del viejo hombre, limpios de las acciones del pasado, limpios de los hábitos del pasado, limpios para recibir de Dios todos sus planes y todos sus propósitos. Limpia nuestra mente, limpia nuestras manos, limpia nuestros pasos, limpia nuestra vida. Usted y yo también, en la vida física, practicamos la recreación y practicamos las relaciones interpersonales. Y este punto es bien importante, porque para el cristiano, el compartir con otros que profesan y siguen su propia fe es muy importante. La vida del cuerpo de Cristo, la vida del ministerio, la vida de la iglesia. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿De cuál día se nos habla? De aquel día donde Cristo vendrá por la iglesia. Pero mientras eso sucede, los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, estamos llamados a estar en unidad, a compartir en unidad. ¿Pero para qué? Para hacer luz y sal a este mundo que lo necesita. Para llevar el testimonio de la salvación, el testimonio del amor de Dios, para que nuestra vida sea un fiel reflejo de la obra poderosa y santa de Dios. ¿Cuántas veces nuestra vida cristiana se reduce solamente a lo que hacemos en el ministerio o en la iglesia? Cuando lo que debemos entender es que eso es una parte de lo que significa ser cristiano. Eso es solo una parte de lo que significa ser un amante, ser un escogido y un apartado de Dios. La vida física, entonces, necesita la actividad física. Es importante que practiquemos algún deporte. Yo personalmente no lo hago, me cuesta muchísimo. Mi voluntad cede ante esto. Pero si nosotros en el cuadro comparativo traemos eso a la vida espiritual, la actividad física en la vida espiritual vendría a ser el testificar a otros de Cristo, el llevar el mensaje de la salvación de Cristo a otros. Que nuestra vida sea un reflejo del poder y de la manifestación de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, y dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La orden que Jesús nos da es que usted y yo, fruto de vivir la palabra de Dios, la vestidura, la confesión y el compartir, fruto de eso, usted y yo debemos ir al mundo para llevar el mensaje de la salvación. Esa es mi responsabilidad como hijo de Dios. Esa es mi responsabilidad como llamado y como apartado de Dios. Este proceso de transformación que Dios ha iniciado en mi vida tendrá sus frutos el día en que yo tome la decisión de ir y decirle a alguien, oye, tengo algo que decirte. Dios te ama y quiere darte una vida con propósito. ¿Qué les parece este cuadro comparativo de la vida física y de la vida espiritual? Es bien importante entonces que usted tenga en cuenta estas 5 recomendaciones de cómo entonces el cristiano llega a tener crecimiento y madurez en su vida espiritual. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cómo crecer espiritualmente?
Y vamos a utilizar la expresión Cristo para dar respuesta rápidamente a esta gran pregunta. ¿Y cómo yo entonces puedo crecer espiritualmente? Ok, hay 6 cosas que como cristianos debemos hacer, que las aplicó Jesucristo. Voy a tomar un poco de agua. Estos principios rigen el crecimiento de mi vida espiritual y vamos a resumirlos en el acróstico utilizando la palabra Cristo. Muy bien. Entonces, la primera palabra y el primer principio viene a ser converse con Dios diariamente. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sabe qué tenemos que hacer usted y yo diariamente? Conversar con Dios, hablar con Él, con toda libertad, presentarnos delante de Él y decirle cuáles son nuestras necesidades. Yo le invito para que vaya al video anterior sobre cómo hacer una oración efectiva y usted va a descubrir los 4 pasos para hacer una oración realmente efectiva. Y conversar con Dios significa hablar con Él como si lo tuviéramos frente a nosotros, a nuestro lado, como si Él estuviera aquí frente a nosotros y nosotros pudiéramos decirle a Él con toda libertad, abrir nuestro corazón, nuestra mente y descargar en Él nuestra culpa, nuestra necesidad, nuestra felicidad, nuestra realización. Entonces, primero, aprenda a conversar con Dios diariamente. Segundo, ¿qué debemos hacer como cristianos? Como cristianos, usted y yo debemos todos los días recurrir a la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 2 y 3? Ya lo leímos anteriormente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis en salud, dice la versión de la Reina Valera antigua. Recurra a la Biblia diariamente. Aprenda a ir a la Biblia diariamente. Que la palabra de Dios no sea un punto más en su agenda, sino que sea, si no el primero, sí el segundo. Que la Biblia no sea una alternativa en el día. Que la palabra de Dios no se le vuelva a usted un simple cuadernillo con frases motivacionales. Haga una prueba. No desayune, no almuerce y no coma. Y hágalo por un día. Hágalo por 2 días. Hágalo por 3 días. Ahora piense, ¿cómo está su cuerpo? Muy bien. Si hacemos lo mismo con el espíritu, al no alimentarlo, en la mañana, en la tarde y en la noche, en 1, 2 o 3 días, la pregunta es, ¿y cómo entonces está mi espíritu? Vacío, seco, árido, enfermo, enclenque, a punto de morir. Por eso debemos conversar con Dios y debemos también recurrir a la palabra de Dios. ¿Cuándo? Muy bien, diariamente. Tercer principio, instrúyase, aprenda, capacítese para ser un mayordomo de su tiempo, de su dinero, de sus talentos, de sus dones. Y la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 4 verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea
hallado fiel. Cuando Cristo viene a mi vida, Él viene a tomar el control y el dominio de mi vida. Pero eso no significa que ahora mi vida entonces va a la deriva y soy lo que Dios quiera que yo sea. No, usted y yo somos mayordomos, hemos sido puestos como administradores de nuestra vida. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Usted y yo, cuando seamos evaluados, tenemos que ser hallados fieles. ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Vives por agenda? ¿Cómo administras tu dinero? ¿Vives por presupuesto? ¿Cómo administras tus talentos, tus dones, las capacidades que Dios te ha dado? ¿Cada cuánto y cómo desarrollas tus talentos? Ay, es que yo no puedo. ¿En realidad no puede? Y entonces, ¿dónde queda el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Bien, entonces, aprenda a conversar con Dios diariamente. Primer principio para crecer espiritualmente. Segundo, recurra a la Biblia cada vez que vaya a la iglesia. No, señor, no, señora, diariamente. Tercero, instrúyase en la mayordomía de algunas cosas en su vida. Tampoco, de todo. Cuarto, ¿cuál cree usted que sea la cuarta? Muy bien, sea lleno cada día del Espíritu Santo. Aprenda a conocer a la maravillosa persona del Espíritu Santo. Y fruto de conocer a la persona del Espíritu Santo, en su vida sucederán dos cosas. La Biblia nos enseña en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice la Biblia, sed llenos del Espíritu Santo. Hay que entender que la llenura del Espíritu Santo es resultado de una experiencia permanente y significativa con el Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos dice que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, la palabra disolución significa separación. Cuando una persona se embriaga con vino o con alcohol, eso es lo que sucede justamente en su vida. Casi que se separa los sentidos, la conciencia de la voluntad y de las actitudes. Cuando hay disolución en nuestra vida, nos relajamos, llevamos una vida de vicio, ¿sí? Volvemos a la vida pasada. Pero cuando hay llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo afirma la persona, afirma el carácter, afirma el deseo de buscar a Dios, afirma el anhelo ferviente, genuino, sincero de aceptar la presencia de Dios como necesaria y óptima. ¿Cuáles son las dos cosas entonces que suceden en nuestra vida cuando somos llenos del Espíritu Santo? Primero, no hay disolución, hay unidad. No estamos separados de Dios, estamos en unidad con Él. Estamos unidos a Él, asidos y tomados de Él. Y segundo, esa llenura debe traducirse en el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a mi alma y toma el control de mi mente, de mis emociones y de mi voluntad. El Espíritu Santo viene a mi vida y toma el control de mis acciones y de mis decisiones. El Espíritu Santo viene a mi hogar y toma el control de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. El Espíritu Santo viene a mi empresa. El Espíritu Santo viene a donde yo lo invite. Y entonces su llenura se traduce en control absoluto.
Este es el cuarto principio entonces para crecer espiritualmente. El quinto principio es testifique, practique el testimonio, dé testimonio a otras personas de Cristo. Hable a otras personas de Cristo. Cumpla Mateo 28 del 18 al 20. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y cuando habla de naciones, se refiere a culturas, a razas, a géneros, a condiciones, en cualquier lugar de la tierra, sin importar. El testimonio entonces viene a validar la obra de Cristo en la cruz. Cuando yo doy testimonio a otra persona del amor de Dios en mi vida y de la obra de Cristo en mi vida, lo que estoy haciendo es validando lo que Cristo un día hizo en una cruz. Jesucristo pagó el valor de mi alma y ahora yo, que he nacido en la familia de Dios, que estoy en unidad y en la llenura del Espíritu Santo y en el control absoluto y el gobierno absoluto de mi vida, yo voy donde otra persona y le digo, mira, tu vida puede cambiar porque Dios te ama. Sexto principio para crecer espiritualmente. Aprenda todo el tiempo a obedecer. Obedezca la voluntad de Dios. Obedezca los planes de Dios. La Biblia dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién tiene los mandamientos? Aquel que ha conocido a Cristo. Pero tener los mandamientos no significa guardarlos, porque el guardarlos implica amar a Cristo, amar a Dios. Por eso debemos amar para guardar y para tener los mandamientos de Dios en nuestra vida. ¿Por qué a Moisés le fueron entregadas las tablas de la ley y cuando vino y las presentó al pueblo, el pueblo repudió y rechazó? Porque no amaban al Padre, porque no amaban a Dios. Y a lo mejor no lo amaban porque no lo conocían. Por eso no pudieron guardar las leyes y los planes y los propósitos de Dios. Y Dios tuvo que venir y probarles una y otra vez, a través de manifestaciones gloriosas y sobrenaturales, que Él estaba presente y que Él estaba muy interesado en sus vidas. Pero eso no significó que ese pueblo entrara a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Luego, estos 6 principios, cada uno de ellos es supremamente importante para que usted y yo aprendamos a tener vida y a tener crecimiento espiritual. Es muy importante, demasiado importante, que usted desde hoy comience a practicar y a aplicar esto en su vida. Que converse con Dios, que vaya a la Biblia, que sea mayordomo, que experimente la llenura del Espíritu Santo, que dé testimonio a otros, que aprenda a obedecer la voluntad de Dios. Ahora bien, usted se preguntará, todo esto tiene que ver con mi desarrollo como cristiano. Ya vimos que la palabra de Dios es el alimento al espíritu. Ya vimos los 6 principios que rigen mi crecimiento espiritual. ¿Y entonces qué falta? Falta algo muy sencillo. La palabra de Dios es el alimento. Eso lo hemos estudiado en Primera de Pedro y hemos entendido cómo la palabra de Dios puede traer bendición y puede traer vida y puede traer salud a nuestra vida. Veamos en Primera de Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no
podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hay un impedimento para el crecimiento en la vida espiritual. Y básicamente es el estado del hombre que, habiendo sido espiritual, no cede el control de su vida y se vuelve un hombre carnal. El alimento básico para el cristiano es la palabra de Dios. Por eso nuestra vida siempre va a depender de cuánto la conozcamos y la obedezcamos. Para usted y yo crecer espiritualmente es necesario que aprendamos a comunicarnos con Dios y que siempre nuestro alimento, nuestro primer alimento, sea su palabra. ¿Qué impide que la palabra de Dios venga a mi vida? Mi carnalidad, mi falta de decisión de ceder el control y el trono de mi vida a Jesucristo. Ojo, porque 1 Corintios 3 le está hablando a personas que conocen la verdad, que conocen a Cristo, que se han enfrentado a la realidad y a la verdad de Cristo en sus vidas, pero que han decidido no vivir el control y el dominio. Han decidido no entregarle su vida por completo a Jesucristo. El apóstol Pablo en este pasaje se refiere a personas que han recibido a Cristo, pero que lastimosamente no pueden recibir el alimento sólido porque todavía hay en sus vidas situaciones del pasado que les impide crecer espiritualmente. Luego, ¿cómo es el crecimiento espiritual de estas personas? Es un crecimiento que a lo mejor no trae los resultados, no trae los frutos. Es un crecimiento pobre. Es un crecimiento casi que podríamos decirlo de parásito espiritual, porque vive con una visión prestada, porque no ha tomado la decisión de abrir por completo su corazón para que Dios, a través de su palabra, forme y transforme su vida. Luego, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿A quién se le deben enseñar los rudimentos, las bases? ¿Y para quién es el alimento más sólido? La Biblia nos expresa en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 11, y dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Luego, ¿a quién se le deben dar los primeros rudimentos? Aquel que no ha crecido espiritualmente, aquel que es un bebé de pecho, un bebé espiritual. Pero ¿para quién es el alimento sólido? Para aquella persona que ha desarrollado una facultad de percepción espiritual. En la Nueva Versión Internacional, la expresión es ejercitado su facultad de percepción espiritual. Luego, ¿cuál es la señal de haber alcanzado madurez? Usted percibe las cosas que son del espíritu. Usted percibe el mundo espiritual. Usted percibe los planes y los propósitos y los designios de Dios. En tanto usted no experimente crecimiento, sencillamente seguiremos con oídos torpes, porque lo que nos entra por un oído nos sale por el otro.
Y podremos decir que es culpa del pastor o del líder o del ministro o del maestro que tenemos al frente de nuestro ministerio o iglesia. Pero no es así. Ay, es que yo a ese señor o a esa señora no le entiendo. Él no es el culpable es usted. Porque usted no ha tomado la decisión de empezar a crecer espiritualmente. Ahora bien, ¿cómo debemos usted y yo tomar el alimento? Ya lo vimos en Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Debemos desear la palabra de Dios. ¿Y la cualidad de esta leche cuál es? No está adulterada. Es una leche adecuada. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, al libro de los Salmos, usted y yo vamos a descubrir que la Biblia hace una comparación entre un árbol que ha sido plantado junto a corrientes de aguas. Y dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y mire las características de este hombre y de esta mujer. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo es aquella persona que ha tomado la decisión de crecer espiritualmente? Es como un árbol que está plantado junto a aguas frescas, junto a aguas que lo alimentan, junto a aguas que lo nutren, junto a aguas que le proveen todo lo que necesita. Cuando usted y yo gozamos de ser bienaventurados, de ser afortunados, de ser felices, cuando nos asimos y nos abrazamos y tomamos la ley de Jehová. Ahora bien, ¿cómo tomar el alimento? ¿Cómo usted y yo ya sabemos cuál es el alimento? Ya sabemos en el cuadro comparativo de la vida física y de la vida espiritual los resultados de tomar el alimento. Ya conocemos los 6 principios para crecer espiritualmente. Ahora bien, si el alimento es la palabra de Dios, usted y yo, ¿cómo podemos tomar el alimento? ¿O cómo debemos tomar el alimento? Y ojo, porque no es que usted pueda tomarlo de una de las formas, es un conjunto de formas para tomar el alimento. Y deben estar integradas. Y deben usarse todas, no al tiempo, no a la vez, pero sí practicarse, para que la palabra de Dios surta el efecto que Dios quiere que tenga. Ahora yo le pregunto a usted, antes de dar este punto en el taller. Un momento, voy a tomar agua, por favor. ¿Hace cuánto usted recibió a Cristo? Muy bien. Vuelva al día antes de recibir a Cristo en su corazón. ¿Cuántas cosas usted sabía, entendía y comprendía? Muy bien. ¿Cuánto tiempo le tomó aprender todo eso? Ok. ¿Por qué cree que ahora que es cristiano, de la noche a la mañana, tiene que saber, conocer y aprenderlo todo? Cuando todo es un proceso. Vamos a estudiar entonces las formas de tomar el alimento y ya sabemos cuál es el alimento del cristiano. Primera forma. Usted y yo debemos oír la palabra de Dios. Ojo con esto. Debemos oír la palabra de Dios. La Biblia nos enseña, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es oír algo? Es percibir, es atender, es entender. Ojo con esto. Cuando usted aplica la primera forma de tomar el alimento, que es oír, usted percibe los sonidos, usted escucha la palabra de Dios, usted atiende a la palabra de Dios y usted entiende. Es como cuando usted dice, he oído bien, es decir, he entendido, he comprendido. Por eso es muy importante que tengamos la claridad de lo que es oír, porque debemos prestar atención a lo que se oye de la palabra de Dios. Es como cuando a usted le dan un aviso y le dicen, ojo, tenga mucho cuidado. Es un consejo, es una sugerencia, pero para usted cumplirlo primero lo tuvo que oír. Ahora bien, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando a nosotros se nos habla la palabra de Dios y usted y yo estamos dispuestos a oírla como debe ser, de corazón, ¿sabe qué hace la palabra de Dios? Produce fe. Y la fe es el acto de creer. No es el acto de ver para creer, es el acto de creer para ver. Pero eso en lo que creemos primero lo oímos. Ahora bien, segunda forma de tomar el alimento. Debemos leer la palabra de Dios. Y no solamente leerla. Leamos conforme a lo que dice Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hay varios puntos importantes en este versículo. Leían el libro de Dios. Lo hacían claramente. Es decir, lo leían que se entendiera, que se comprendiera. Y no solamente lo hacían claramente, sino le ponían el sentido, el énfasis, el propósito, la intención. Y esto finalmente los llevaba a entender la lectura. Cuando como cristianos oímos la palabra de Dios, se genera la fe. Pero cuando leemos la palabra de Dios, se genera el sentido de por qué estoy creyendo en lo que creo. El cristiano no está llamado a tener una fe ciega. El cristiano está llamado a tener una fe que esté cimentada, que esté fundamentada en la palabra de Dios y en el sentido de la palabra de Dios aplicado a su propia vida. Tercera forma de tomar el alimento. Usted y yo debemos ¿qué? Estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo así que estudiar la palabra de Dios? Leamos Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. Profundicen la palabra de Dios. Indaguen la palabra de Dios. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién, dice la Biblia. Son las que dan testimonio de mí. Hechos capítulo 17, verso 10 y 11. Afirma y dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud.
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sabe usted para qué estudia la palabra de Dios? Para ver si lo que dice ahí es o no es así. El cristiano no debe comer entero. El cristiano no debe pasar entero lo que se le dice. Usted debe ir y estudiar la palabra de Dios. Oírla, leerla, estudiarla. Y cuarto, memorice la palabra de Dios. Este versículo es hermosísimo. Léalo, Salmo 119, 11, que afirma el rey David. Dice, en mi corazón, no en otra parte, en mi corazón he guardado tus dichos. He guardado tus palabras, he guardado lo que tu mensaje, lo que tienes para decirme. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el caso mío, yo tendría que decir, para no volver a pecar contra ti. Cuando usted memoriza la palabra de Dios, usted mentaliza y poco a poco va cambiando su manera de pensar. Y recuerde que cuando usted cambia su manera de pensar, usted cambia su manera de vivir. Y es importante memorizar la palabra de Dios para luego poder usar la palabra de Dios en cualquier ocasión, en cualquier situación que se nos presente. Y la quinta forma de tomar la palabra de Dios es meditando la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia en Josué capítulo 1, versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La más grande verdad del cristiano radica en la ley de Dios, en meditar en ella, en guardarla, en hacer conforme a lo que la palabra de Dios le manda que haga. Existen unos animales que se llaman los rumiantes. Son aquellos animales que después de haber ingerido los alimentos, los regresan a la boca para digerirlos mejor. En el área mental, el rumiar se compara con recordar permanentemente, insistentemente un pensamiento. En la vida espiritual, el rumiar es comparable a meditar insistentemente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para aplicarla, para ponerla por obra. Luego entonces, estas 5 formas de tomar el alimento traerán frutos supremamente importantes a nuestra vida. Son 5 formas de crecer espiritualmente. Son 5 hábitos que usted y yo debemos todos los días practicar y desarrollar. Son 5 formas como usted y yo podemos alcanzar la madurez y el crecimiento espiritual que necesitamos y que queremos. Otra forma de crecer espiritualmente es el devocional diario personal y la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia en el Salmo capítulo 5, versículo 3? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En un video anterior, usted va a encontrar el tema del devocional como principio, como estilo de vida. Yo le recomiendo que vea el video acerca del devocional diario personal y de la importancia de este tiempo que ocupamos en la mañana para buscar a Dios. Por eso, el devocional diario personal debe ser una experiencia continua y permanente.
esta trae un crecimiento notable a nuestra vida, sobre todo porque siendo muy de mañana tenemos la oportunidad de tener nuestra mente y nuestro corazón libre del peso y de las situaciones del día, y tenemos toda la libertad para abrir el corazón y decirle a Dios: hoy puedes tomar el control de mi vida. Por eso, hijos de Dios, esta es la invitación. Si usted quiere crecer espiritualmente, si usted quiere aprender a conocer a Dios, si usted quiere madurar en la vida cristiana, si usted quiere desarrollarse como cristiano, entonces lo que usted debe hacer es aprender a familiarizarse con la voz de Dios. ¿Y usted cuándo se familiariza con la voz de Dios? Cuando usted tiene una relación estrecha, una relación permanente con Él. Por eso siempre decimos que la Biblia no es un libro común y corriente. Usted y yo debemos aprender a leerla, a entenderla y siempre considerar los planes y los propósitos maravillosos que Dios tiene ahí establecidos para nosotros. El manual de vida para el cristiano es la Biblia. El manual de uso, el cómo funciona nuestra vida, está en la Biblia. Por eso, usted y yo debemos acudir permanentemente, constantemente, buscando siempre la dirección que necesita nuestra vida. En la medida entonces en que mi vida esté cimentada en los principios de Dios, siempre estaremos preparados para enfrentar los desafíos y los problemas que la vida diaria nos propone. Usted y yo no podremos decir que no tenemos la capacidad, porque esto no es de capacidad, esto es de fe, esto es de búsqueda de Dios, esto es de dependencia de Dios, esto es de aprender a poner mi vida todos los días en las manos de mi Creador. Esa es la invitación que yo le hago a ustedes hoy, comunidad de bibliatogo.com. ¿Cómo desarrollarme entonces como cristiano? Yo le invito para que desarrolle ya a nivel personal este taller práctico. Yo se los voy a dejar ahí en pantalla para que lo puedan escribir y que ojalá en las sesiones de asesoría y acompañamiento lo podamos discutir. Es mi deseo que Dios les bendiga grandemente, rica y abundantemente siempre. Soy Marco Rengifo, somos bibliatogo.com, formación cristiana. Visite todos los materiales de nuestra membresía, haga parte de nuestra membresía, participe de los seminarios online en modalidad virtual que hacemos cada semana, cada 15 o cada mes. Haga parte de nuestra página en Facebook, bibliatogo.com, o síganos también en Twitter como Biblia2Go. Y bueno, desear entonces que este tema haya sido de mucho provecho para sus vidas, que lo apliquen, que lo vivan y que realmente estos mensajes traigan a su vida toda la bendición y toda la prosperidad que Él quiere para ustedes. Que Dios les bendiga, en tanto nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.